Buenos días, hermanos y hermanas. Bienvenidos a nuestro tiempo devocional de la comunidad contigo. Hoy es lunes 3 de mayo y continuamos nuestro estudio sobre el sufrimiento en la vida de los hijos de Dios. Y vamos a comenzar orando. Padre amado, te damos gracias por este tiempo que tú nos das. Gracias, Señor, porque podemos pasar este tiempo hablando de tu palabra y aprendiendo más de ti, Señor. Te pedimos que tú nos guíes y que tú abras nuestro corazón, nuestro entendimiento para entender tu palabra. Te damos gracias, Padre, en el nombre de tu Hijo amado. Amén. La idea generalizada en estos días en la iglesia, que es diseminada por muchos predicadores, es que Dios quiere actuar en la vida de las personas a través de grandes manifestaciones de prosperidad económica y una salud inquebrantable. Se predica de una forma equivocada que la felicidad y la satisfacción son el centro de la vida de los hijos de Dios, y se ha convertido además en el centro de un evangelio que es retorcido. Se dice que Dios no quiere en nuestra vida circunstancias difíciles. Y eso me hace pensar, entonces, ¿por qué sufrieron José, Job, Jeremías, Oseas, Pablo y muchas otras personas más? Dicen que si una persona no tiene una buena salud o no tiene prosperidad económica es por la falta de fe. He escuchado muchas veces decir que el sufrimiento no tiene cabida en la vida de un hijo de Dios. Si el mal viene sobre nosotros, es traído por el pecado o por la falta de fe. Y eso me hace recuerdo a los amigos de Job que dijeron exactamente lo mismo, y eso es lo que vimos la semana pasada. El gran problema de la iglesia de hoy es que está presta a escuchar las palabras de hombres y tenerlas como ciertas, volviendo al tiempo precedente a la Reforma, en el que las autoridades eclesiásticas eran detentoras de toda la verdad, dejando que estas palabras sean la autoridad para su vida, y justo haciendo lo que Dios advierte a través de Pablo, que iba a pasar en un tiempo. En 2 Timoteo, el capítulo 4, los versículos 3 y 4 dicen así: porque vendrá el tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, más bien, teniendo comezón de oír, amontonarán para sí maestros conforme a sus propias pasiones, y a la vez que apartarán sus oídos de la verdad, se volverán a las fábulas. Y creo que es muy conocido el ejemplo que leemos en la palabra de Dios en Hechos 17:11, de los hermanos de Berea, que luego de escuchar lo que Pablo, el apóstol, les enseñaba, iban a las Escrituras y las estudiaban para ver si lo que él decía era realmente palabra de Dios. En cuanto al sufrimiento, para ver si tiene cabida en la vida de un hijo de Dios y ver cómo él usa una mala situación para bien de sus hijos, lo que tenemos que hacer es ir a la palabra. La palabra de Dios es nuestra única y suficiente autoridad, y si queremos vivir de acuerdo con la voluntad de Dios, vamos a escuchar lo que Él tiene que decirnos a través de su palabra y vamos a obedecer. Entonces quiero tomar un pasaje de la parte final del relato de la vida de José, de la que ya hablamos en un anterior devocional. Y está en Génesis 50:10, para ver cómo a través de las situaciones difíciles se pueden cumplir los propósitos de Dios. Y la palabra de Dios dice en Génesis 50, en el versículo 20, y dice así: ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo cambió en bien para que sucediera como vemos hoy, y se preservara la vida de mucha gente. Entonces vamos a ver tres cosas que dice aquí la palabra del Señor. Y hay tres puntos en este pasaje que son, primero, que el mal se presenta.
Segundo, que Dios encamina ese mal para bien. Y tercero, es que Dios quiere cumplir su propósito en ese mal. Entonces, cuando el mal se presenta, dice José a sus hermanos, ustedes pensaron hacerme mal. Ahora, ¿de qué mal estaba hablando José? Creo que todos conocemos la historia de José y está en Génesis a partir del capítulo 37. Ahora, José era el hijo menor y el consentido de su padre Jacob. Y la palabra nos dice que sus hermanos le aborrecían. Eso está en el 37:4. Además, José tuvo 2 sueños en los que se veía que él iba a gobernar sobre sus hermanos, sobre su padre y sobre su madre. La palabra también dice que su padre tenía estas cosas en mente y sus hermanos le tenían envidia. Luego vemos cómo los hermanos de José planearon matarlo. Ellos querían deshacerse de José porque lo veían como una molestia. Pero Rubén detuvo el plan y les dijo que no debían matarlo, sino solo ponerlo en una cisterna, es decir, en un pozo. Rubén quería que él vuelva con su padre. Eso está en el capítulo 37, desde el versículo 12 hasta el 22. Ahora, en el transcurso de todos estos hechos, los hermanos vieron una caravana de ismaelitas comerciantes. Y Judá tuvo la brillante idea de venderlo. Y entonces los comerciantes se lo llevaron a Egipto. Ese era el mal del cual José estaba hablando con sus hermanos. Ellos lo aborrecieron, tuvieron envidia y cuando vieron la oportunidad, trataron de matarlo. Pero al final no lo hicieron y lo que hicieron es deshacerse de él al venderlo como esclavo a los ismaelitas. Ellos realmente pensaron hacerle mal y lo ejecutaron. No les importó el sufrimiento que podía tener su padre Jacob. No les importó el sufrimiento que pudo tener José. El hecho es que José fue llevado a una tierra extraña como esclavo. Ahora, ¿quién hubiese querido estar en el lugar de José? Pero todavía tuvo que pasar por cosas aún peores. José llegó a Egipto y fue vendido a Potifar. Eso está en el capítulo 39 de Génesis. Dios estaba con José e hizo prosperar todo lo que hacía. Y su dueño vio esto y lo puso a cargo de todo lo que tenía. Lamentablemente, la esposa de Potifar se fijó en José y lo calumnió cuando no hizo lo que ella quería que haga. Y Potifar, cediendo a las calumnias de su mujer, tuvo que meter a José en la cárcel. Pese a esa situación, Dios actuó en la vida de José. Dios usó a José en la cárcel para llegar hasta Faraón, interpretando los sueños que al final llevaron a José a ser el segundo en importancia en todo Egipto. Y eso lo podemos ver desde el capítulo 39 hasta el capítulo 41 de Génesis. José vivió cosas que seguro que nosotros nunca quisiéramos vivir. Fue vendido como esclavo. Lo llevaron a una tierra completamente desconocida. Mientras trataba de glorificar a Dios con su trabajo, fue calumniado y echado injustamente a la cárcel. Si nos movemos en la lógica de los amigos de Job o de los predicadores que hoy predican el exitismo cristiano, podríamos decir que José tuvo que hacer algo para recibir todo ese mal. Solo los malvados o los faltos de fe, los que tienen pecado en su vida o los que no confían en Dios, pueden sufrir de esa forma. El sufrimiento de José seguramente podría desalentar a muchos de nosotros. Nos hubiese puesto en una situación en la que le estaríamos reclamando a Dios el por qué nos suceden estas cosas. Y aún más si nosotros tenemos una teología de tener fe y prosperidad.
O tal vez podríamos hacer un gran análisis en nuestras vidas de por qué Dios nos está castigando con el mal que nos ha alcanzado. O tal vez por los malos consejos que recibimos. Estaríamos tratando de medir nuestra fe. Ahora, José es solo un ejemplo de cómo Dios permite que pasemos por malos momentos, que pasemos por sufrimiento, porque Él tiene un propósito en todo esto. Cuando viene el sufrimiento a nuestras vidas, no quiere decir que a Dios se le salieron las cosas de control. Dios está en control de todo. Entonces, ¿por qué fue echado José a la cárcel? Simplemente por una calumnia, no por algo que hizo. Y saben, cuando Pedro escribe su carta, su primera carta, en ese sentido, dice en el versículo, de los versículos 19 al 24, que es aceptable soportar aflicción injustamente por el nombre de nuestro Señor. Si soportamos aflicción cuando hemos hecho el bien o cuando estamos haciendo el bien, estamos cumpliendo el propósito para el que hemos sido llamados. Y luego nos da el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, que recibió golpes y maldiciones de forma injusta y no respondió de la misma forma. Más bien, a través de recibir ese castigo injusto, llegando a morir en la cruz, proveyó la salida para los pecadores. Y Pedro recalca que hemos sido llamados a aflicción. Hay una vida llena de injusticias y no una vida llena de prosperidad y felicidad. No hemos sido llamados a una vida que nos está dando todo el éxito. Saben, muchas veces nos predican una vida que no está en la palabra del Señor, sino que ha sido extraída de los anuncios de la televisión, algo que en realidad el mundo propone. Los hermanos de José trataron de hacer maldad con él, pero ¿qué pasó? Dice José, Dios lo encaminó para bien. Dios lo encaminó para bien, para hacer lo que vemos hoy. Saben, José pudo entender a través de todo ese tiempo, años, que Dios estaba encaminando todo lo que estaba pasando con un propósito. Ahora, ¿por qué Dios permitió que sus hermanos lo vendieran? Seguramente fue la pregunta de José hacia Dios día a día por muchos años. Señor, ¿por qué? ¿Por qué has permitido que me pase todo esto? Él quería entender qué es lo que Dios quería hacer. ¿O por qué Dios estaba permitiendo todo esto, toda esa injusticia? Entonces, al llegar a la casa de Potifar, él se dio cuenta de que podía dar testimonio de quién era su Dios y lo que Dios estaba haciendo en su vida. Y a través de su testimonio, Potifar se dio cuenta que Jehová estaba con José. Potifar pudo saber que había un Dios, ese Dios al que José adoraba. Entonces, ¿podía ser ese propósito, el de Dios para José, para que José fuera vendido por sus hermanos como esclavo? José ya estaba en una buena situación. A través de su testimonio, esa fea circunstancia se había convertido en algo favorable. Aún seguía como esclavo, pero no tenía el trato que seguramente tenían muchos de los esclavos. Entonces llegó la calumnia y José fue echado en la cárcel. ¿Qué hizo mal José? ¿Qué cosa había hecho que lo puso en esa situación? ¿Él había pecado? ¿Él había dejado de confiar en Dios? No, él no hizo nada. Más bien hizo todo bien, pero sufrió aflicción, haciendo el bien.
Y como dice Pedro, eso es agradable a Dios. Fue afligido dando gloria a Dios en su trabajo. ¿Saben? Dios estaba encaminando todo para bien, para que se cumpliese un propósito mucho más grande. Y saben, veremos el cumplimiento de ese propósito la próxima semana. Vamos a orar. Padre amado, te damos gracias por este tiempo que tú nos das. Gracias, Padre, porque podemos abrir tu palabra y podemos escuchar lo que tú tienes que decirnos en tu palabra. Te pedimos, Señor, que tú nos ayudes a entender que muchas veces la aflicción viene porque tú quieres forjar nuestro carácter. Tú quieres alcanzar un propósito mucho más grande, Señor. Y te damos gracias, Padre. Gracias, Señor, por tu palabra. En el nombre de tu Hijo amado. Amén. Que Dios bendiga sus vidas y que tengan una hermosa semana. Buenos días.